Él es Carl Friedrich Gauss, un niño brillante en las matemáticas, y a pesar de tener tan solo 8 años, ya es considerado todo un genio. Por otro lado, también tenemos a Alexander von Humboldt, que nació en el seno de una familia adinerada y a pesar de tenerlo todo, siempre tuvo el deseo de viajar, medir y comprender las maravillas desconocidas del mundo. La trama de la película comienza dando a conocer la brillantez matemática de Gauss, que se manifestó siendo niño en 1785, cuando él asistía a su escuela donde impera la severa disciplina de su maestro Blüthner, quien encomienda un problema matemático en su clase. El joven Carl respondió con sorprendente rapidez. Su solución era correcta. Había descubierto que en una progresión aritmética, las parejas de términos equidistantes de los extremos siempre suman lo mismo. Es interesante constatar la reacción del maestro a la demostración de talento de su alumno, por lo que lo azota en público. Quienes entienden el magisterio como una posición de poder, siempre han visto al genio como una amenaza, pidiendo antes la obediencia. A pesar de lo anterior, Blüthner le felicitó libros de aritmética superior y es quien, reconociendo las grandes capacidades de Gauss, intermedia para conseguirle una beca de la corte. Cuando Gauss es presentado en el castillo del duque de Brunswick como un talento matemático, el duque le pide una prueba, que calcule algo. El maestro Blüthner le aclara: las matemáticas superiores no tienen nada que ver con la aritmética. Y Gauss confirma: algunos de los grandes matemáticos eran muy malos en aritmética. Humboldt, aristócrata, y Gauss, un niño humilde al que se le concedió la beca del duque, estos dos personajes muy diferentes en cuanto a condición económica y formas de ver la vida, pero que los une la curiosidad y amor por la ciencia. Gauss se topa con un militar que, sabiendo de la incipiente fama del niño, le ingiere: ¿sabes qué es un número? Un número no es un juguete. Un número es el diámetro del agujero entre los ojos de un soldado moribundo. Un número es la profundidad de ese agujero. Un número describe el ángulo de entrada, el eco de otro y la distancia hasta los cañones enemigos. Números, ellos me dicen dónde está el enemigo y la fuerza de su ejército para que pueda actuar. Sus vidas se separan. Gauss, al contrario de Humboldt, no necesitaba salir de su ciudad, ni tener mucho dinero, ni viajar a otros continentes para medir o explorar el mundo o explotar su curiosidad. Él prácticamente pasó toda su vida en su barrio natal y logró grandes aportes a la ciencia, al conocimiento de astronomía, la geodesia y la física. Humboldt, después de la muerte de su madre, María Elizabeth, invirtió toda su herencia en un viaje y en el médico botánico francés Aimé Bonpland en 1773 y 1858 en su exploración por la selva amazónica. Años más tarde, el mismo Gauss da una respuesta bien diferente a su pareja, desnudos ambos en la cama de un prostíbulo. Ella pregunta: ¿qué estás pensando, Carl? Y él responde lo que un número es en realidad: una nube más una nube. ¿Cuántas nubes es eso? Se ve a través de una ventana que dos nubes se fusionan a una sola. Se trata de mi reordenamiento de toda la teoría de números. Es el trabajo de toda una vida. En ese ambiente, el militar vuelve a aparecer para reprender a Gauss por haber demostrado la posibilidad de construir con regla y compás y de fabricar algo regular, resolver con solo 19 años aquel problema que tenía 2000 años de antigüedad. A su modo de ver militarista, era hacer un mal uso de la beca concedida. El desprecio al saber teórico sin la aplicación inmediata fue un descollo social contra el que debieron luchar a algunos matemáticos que, no siendo aristócratas, dependían del mecenas. Por otro lado, Humboldt, en su viaje a América del Sur en la selva amazónica, durante su estancia se da cuenta de que está bajo el yugo de la corona española, ya que observa cómo se realiza la venta de esclavos, lo cual le parece una injusticia y decide comprar la libertad de todos. Humboldt intercambia palabras con un hombre de la realeza que le indica que Humboldt ofendió el nombre de Dios y de la corona de España, a lo que él le responde que todos los hombres son por naturaleza libres e iguales. Humboldt se retira exclamando que la esclavitud es el segundo mal de la época y asegurando que el primer mal es el de afirmar que el hombre desciende del mono. En el transcurso de sus investigaciones se da cuenta de la existencia de tribus que los acechan
Gauss se entera de las aventuras y descubrimientos de Humboldt en las Amazonas, ya que se empiezan a publicar en unos pequeños folletos. Gauss, por su parte, se encuentra en una torre de andamio de madera midiendo la triangulación de la Tierra. Una vecina llamada Juana le pregunta por su tarea. Gauss le quita importancia. Le dice: medir no es muy exigente, cualquier idiota puede hacerlo. A lo que Juana le responde: parece difícil para mí. Entonces Gauss le explica que solo hay que conocer un lado y dos ángulos de un triángulo. Con este dispositivo se pueden determinar los otros lados y ángulos. Muestra su aparato de medición topográfica. Resuelves una serie de triángulos y tienes todo el plano. Esta escena quiere ser didáctica y resulta cuando menos curiosa, con la aldeana dando ideas básicas de geometría didáctica, y resulta cuando menos muy curioso. Sería más creíble si se intercambiaran los diálogos. Hay que notar la metáfora de la seducción que experimenta Gauss por Juana, que será su futura esposa. En la aldea solo se hablaba de las aventuras y las exploraciones del barón Humboldt que se publicaban, y Juana mostró a Gauss un folleto de la publicación sobre caimanes en el río y su búsqueda de un paso entre el Orinoco y el Amazonas, a la que Gauss responde que casi termina su libro explicando de lo que tratará: números naturales, números enteros, números negativos, fracciones, números racionales, raíces cuadradas y números irracionales. Indica que incluyendo un nuevo eje vertical se halla un nuevo espacio matemático que lo denomina I menos I. Así podrá resolver ecuaciones que antes fueron imposibles, describir la descomposición de polinomios y demostrar que todos los polinomios se pueden reducir. Mientras que el duque de Brunswick estaba deliberando con deleite las piezas exóticas que le envía Humboldt, desde la Amazonía, animales disecados, momias incluidas, aparece Gauss y le ofrece la primer copia de su libro. El duque lo abre y Gauss le corrige: lo está mirando al revés. En el rostro del duque se ve con claridad que no entiende nada de lo que está viendo. Enseguida cierra el libro. Enseguida el duque le dice a Gauss: bien, Gauss, bien. Necesitamos docentes capaces para nuestra nueva universidad. El duque vuelve a su interés por la fauna americana disecada. Gauss muestra su decepción. Enseguida se dirige buscando a Juana para mostrarle su libro, que en cuanto ella lo ve, lee la primera página del libro, que titula Disquisiciones aritmética por Carl Friedrich Gauss. Gauss afirma muy seguro que ese libro es una obra crucial para la historia de las matemáticas. Después Gauss se declara a Juana, pidiéndole matrimonio y diciéndole que podrá sacar la familia adelante. Puedo realizar mediciones de la Tierra, puedo descubrir estrellas y también puedo especular en la bolsa. Ganar dinero es fácil, si no se tiene otra cosa mejor que hacer. En lo que Juana responde: dudo que sea posible ser feliz a tu lado. Tienes mucho que hacer. Un hombre como tú no debería casarse. Extraes fuerza y vida de la gente que te rodea. Debo negarme. La convivencia con un genio nunca ha sido fácil, como acreditan muchas biografías. El propio Gauss define la felicidad como un error de cálculo. Gauss viaja con Expert para encontrarse con el filósofo Emmanuel Kant, una figura del pensamiento alabada por todos. Se dirige emocionado y le ofrece su libro. Cuando le entrega el libro le dice: profesor, necesito su opinión. He esperado toda mi vida para conocer a la persona que me puede entender. La respuesta de Kant no puede ser más decepcionante. Salchichas. En un encuentro irrepetible, gran filósofo ha sido dominado por el apetito, genio, pero no por eso ajeno a su condición humana. La gran decepción de Gauss le lleva a intentar suicidarse. Más tarde volverán a mencionarse el encuentro de las paralelas en el infinito y el tiempo flexible. Gauss fue precursor de la geometría y esas ideas, ni sueños ni fantasías, como bien decía, serían fundamentales para el desarrollo por Albert Einstein de la teoría de la relatividad en un universo curvo. Juana tiene confirmación de lo último que Gauss le había dicho, que la felicidad es un error de cálculo. Cuando finalmente accede al casamiento y asiste perpleja como Gauss deja el lecho conyugal en la noche de bodas para hacer unas anotaciones matemáticas mientras dice: ya lo tengo. Cómo compensar errores de cálculo en las órbitas planetarias, aunque luego en cierto modo convence a su chica diciéndole que ella ha sido
su inspiración para ese hallazgo. En cuanto el duque de Brunswick se enfrenta en una guerra contra los franceses que en vista le superan en número, el mismo militar que reprendió a Gauss cuando era niño aconseja seguir, que ya es demasiado tarde. Lo que cuenta es la moral. Un alemán vale por 10 franceses. Se encontraba el duque de Brunswick y por otro lado el mayor genio militar, Napoleón Bonaparte. La batalla fue breve. Para ese entonces Gauss ya era maestro, pero sus estudiantes poco podían comprender de los conocimientos extraordinarios de Gauss. Es curioso el método seguido por Humboldt para calcular la altitud a la que llega a ascender en el monte Chimborazo, midiendo el tiempo que tarda en hervir un cazo de agua. Humboldt dice 2 minutos para hervir. Teniendo en cuenta la presión del aire y la temperatura, estamos a una altitud de 5.697 metros. Ningún hombre se ha elevado a esta altura antes. Gauss intenta educar el talento de sus hijos, pero estos se revelan muy inferiores al padre. Les propone un problema de mezclas, uno de consumo de manzana y otro con vino tinto. Toma una cucharada de vino y la vierte en el zumo. Tras removerlo, toma una cucharada de este y la vierte en el vino. Pregunta en qué vaso está más lleno. Has perdido una cucharada de vino y en su lugar has ganado una de mezcla. El vaso está tan lleno como antes. La respuesta del niño nos recuerda a la de Kant. Papá, ¿puedo beber ahora? Luego les enseñan trucos de neurotecnia y con los años Alexander von Humboldt se convirtió en el explorador más famoso del planeta y Carl Friedrich Gauss envejeció en septiembre de 1828. Humboldt y Gauss, el mejor matemático del país, dejó su ciudad natal para participar en el Congreso de Ciencias Naturales de Berlín. Ambos ya son figuras universales de la ciencia. Vuelven a encontrarse, Gauss acude a regañadientes y el encuentro entre los dos científicos supone el enfrentamiento de los modos bien diferentes de vivir la ciencia, aunque unidos, según sus palabras, por una interminable curiosidad. Tras una noche agitada, los dos sabios conversan en un calabozo sobre la medición del campo magnético terrestre. Humboldt planea un nuevo viaje, pero duda de sus fuerzas y edad. Gauss dijo que ayudaría a Humboldt a mejorar en el rendimiento de su viaje, que de tal manera los dos quedan siendo amigos. Fin. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu like y compartir para que más personas conozcan estas increíbles historias. Yo soy el Mau. Nos vemos en el futuro.